gracias a Dios que una vez más, un domingo más, podemos estar juntos, hermanos, cada vez más cerca y estemos todos otra vez reunidos. Pero por mientras, vamos a alabar a Dios ahí desde nuestras casas y vamos a decir que el Señor nunca nos va a soltar. ¿Listos? Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Amén. Él nunca nos va a dejar. Y en su palabra encontramos sus promesas. Y ¿sabe qué? La ley de Jehová es perfecta. Su palabra es perfecta. Vamos a cantar: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado.
los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Amén. Buenas tardes, hermanos. Qué gran bendición poder estar una vez más con ustedes. Qué bendición poder haber alabado el nombre del Señor a través de los cantos. Esperamos que usted lo haya hecho con gozo, con alegría, con todas sus fuerzas, porque siempre es bueno, hermanos, cuando alabamos el nombre del Señor. Eso es agradecerle, hermanos. Eso es agradecerle, alabar su santo nombre. Y en este momento, hermanos, nos disponemos a recibir de su palabra, ¿verdad que sí? Para eso estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y para ser edificados a través de la Biblia, a través de su santa palabra. Esperamos que Dios le esté bendiciendo, que Dios esté bendiciendo su vida hasta este momento, en este culto, y que ahora, a través de la Biblia, Dios bendiga grandemente su vida. Voy a pedirle, hermano y hermana, que usted, por favor, me acompañe en oración en este momento, que incline su rostro, que cierre sus ojos, que le pidamos a Dios juntos que Él sea el que nos guíe a través de su Santo Espíritu, y que Él nos hable a través de su palabra. Por favor, oremos en este momento. Señor, Dios poderoso, le alabamos y le glorificamos. Le damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de cantar las alabanzas, de adorarle a usted, Señor. Gracias, Dios, por darnos ese privilegio tan bonito, Señor, tan lindo y tan importante. Pero Dios, ahora queremos pedirle que usted bendiga este tiempo de predicación. Que usted, Señor, nos hable directamente a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, que nuestros oídos, que nuestra mente, que nuestro corazón estén atentos, Señor, a su voz. Que lo que usted tiene que decirnos, Señor, podamos guardarlo, Dios, y ponerlo en práctica. Padre, gracias por su fidelidad, y gracias por permitirnos estar en esta tarde, una vez más, adorando su nombre y siendo edificados con su palabra. Dios, háblenos, se lo pedimos con todo nuestro corazón. Oramos y dejamos todo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado hablando durante los últimos domingos en la tarde acerca del tema de la fidelidad de Dios, ¿verdad que sí? Hemos estado tocando ese tema precioso acerca de la fidelidad de Dios. Ahora, en esta tarde, para hablarle de este tema, quiero referirme a uno de los peores errores que podemos llegar a cometer, y es el de olvidar. Escúcheme bien, hermanos, voy a volvérselo a decir. Para hablarle de la fidelidad de Dios en esta ocasión, quiero referirme a uno de los peores errores que podemos llegar a cometer, y es el de olvidar. Tal vez usted y yo hemos escuchado en alguna ocasión, o tal vez muchas veces, la frase que dice: para atrás
ni para tomar impulso. Y si bien es cierto, hermanos, esta frase suena muy bonita y muy motivadora, lo cierto es que ver hacia atrás, ver hacia atrás tiene un gran beneficio en nuestro caminar y nuestro crecimiento espiritual. Escuche, hermano, lo que le estoy diciendo. Muchas veces, hermanos, ver para atrás tiene un gran beneficio para nuestro caminar y nuestro crecimiento espiritual. Ahora, hermanos, es necesario que comprendamos y hagamos una diferencia bien marcada en este asunto. Yo espero que usted y yo hagamos una diferencia bien marcada en cuanto al ver hacia atrás y recordar. La Biblia dice que el apóstol Pablo, hablando acerca de su caminar en Cristo, hablando de su caminar espiritual, él dijo lo siguiente: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo estas palabras, y hago referencia, hermano y hermana, a la primera frase. Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla en este texto de lo que queda atrás, se estaba refiriendo a su vida vieja. Se estaba refiriendo a su vida pasada. Es como si él estuviera cantando, como si usted y yo lo escucháramos a él cantar ese precioso himno, ese precioso corito que dice: la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Pablo, eso es a lo que se estaba refiriendo. Pablo se refería a olvidar todo aquello que hizo y que no agradó al Señor. Pablo estaba hablando de eso en este pasaje, de olvidar todo aquello que él hizo y que no agradó al Señor. El apóstol se refería en este versículo a olvidar todo lo que lo podía aferrar a este mundo, a olvidar todo aquello que significara un tropiezo o un peso que le impidiera correr la carrera que tenía por delante. A esto era que se estaba refiriendo el apóstol Pablo con aquellas palabras. Y escúcheme, hermano, escúcheme, hermana, en este momento. ¿Sabe? Dios desea que usted y yo hagamos eso. ¿Sí? Dios desea que usted y yo nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia para seguir en pos de Él. Dios quiere que usted y yo olvidemos lo que queda atrás, hablando de las cosas pecaminosas, las cosas que pueden aferrarnos a este mundo y que nos impiden correr la carrera con gozo. Las cosas que nos impiden poder seguir adelante en pos del Señor. Dios desea, hermanos, que nos desliguemos de este mundo. Dios desea que usted y yo nos apartemos, escúcheme bien, nos apartemos de todo lo que le deshonra a Él, de todo lo que no le agrada verdaderamente. Hermanos, a eso se refería el apóstol Pablo. Usted y yo debemos de olvidarnos de lo que queda atrás, hablando acerca del mundo y de todo lo que nos puede hacer tropezar y caer. Pero hermanos, Dios también desea que no olvidemos. Escuche, sí, usted y yo tenemos que olvidarnos de este mundo, olvidarnos del pecado,
apartarnos de todo lo que puede hacernos tropezar y caer, de lo que puede hacernos detenernos en el camino cristiano, en el caminar cristiano. Pero Dios también desea que no olvidemos. Sí, Dios desea que no olvidemos, su gran fidelidad. Hermano y hermana, usted y yo no podemos olvidar la gran fidelidad de Dios. No podemos. Él desea que en nuestra mente y en nuestro corazón estén siempre frescas las grandes maravillas que Él ha hecho y que puede hacer por nosotros. Hermano, hermana, Dios desea que usted y yo no olvidemos lo grande que es Él y su gran fidelidad. ¿Sabe? Entre tantas exhortaciones importantes que Moisés le dio al pueblo de Israel, encontramos la de no olvidarse de Dios. Entre todas esas exhortaciones que Moisés le dio al pueblo de Israel, encontramos la de no olvidarse de Dios. Para darle un ejemplo, y busque conmigo por favor Deuteronomio capítulo 6 versículo 12. La Biblia dice en Deuteronomio 6:12 lo siguiente. Sí, otra vez Moisés hablando con el pueblo de Israel, con su pueblo, los exhorta y les dice lo siguiente en el capítulo 6 de Deuteronomio, el versículo 12. La Biblia dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero dice la primera parte, hermanos, que nos compete a usted y a mí también. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Moisés se los dijo. Habló con el pueblo y los exhortó una vez más y les dijo: cuídate, Israel, de no olvidarte de Jehová. Y se los repitió en muchas otras ocasiones. Pero hermanos, lamentablemente el pueblo de Israel cometió ese gran error innumerable número de veces. Muchísimas veces el pueblo de Israel se olvidó de Jehová. Voy a mencionarle algunas citas para que ojalá usted saque el tiempo y lea estos versículos. Jueces capítulo 3 versículo 7. El Salmo 106 del versículo 21 al versículo 22. Isaías 17:10, Jeremías 2:32, Oseas 8:14. Usted puede buscar, hermano y hermana, en esas citas bíblicas algunas de las muchas veces donde el pueblo de Israel se olvida de su Hacedor, de su Creador, de su Dios, de Jehová. A pesar de las palabras de Moisés y de muchos hombres de Dios que les exhortaban a no hacerlo. Voy a repetirle las citas, ¿está bien? Jueces capítulo 3 versículo 7. El Salmo 106 del versículo 21 al versículo 22. Isaías 17:10. Jeremías capítulo 2 versículo 32. Y Oseas 8:14. Yo espero que usted lea estas citas bíblicas y vea, hermanos, cómo este pueblo de Israel vez tras vez se olvidó de Jehová, se olvidó de su Dios, se olvidó de la fidelidad de Dios. Y estos, hermanos, son solo unos cuantos ejemplos de las muchas veces que el pueblo de Dios olvidó la fidelidad de su Dios. Qué triste, ¿verdad que sí?
A pesar de las advertencias, de las exhortaciones, de las palabras que sus líderes vez tras vez les daban, las personas de aquel pueblo se olvidaban de Dios. Aquellos hombres y mujeres se dejaban arrastrar, escúcheme, se dejaban arrastrar por las prácticas pecaminosas de los pueblos paganos que los rodeaban. Así es. Aquellos hombres y mujeres se dejaban arrastrar por lo que los demás, los pueblos paganos, hacían. Se olvidaban de su Dios fiel y comenzaban a servir y a adorar a dioses falsos. Lo vemos, hermanos, en la Biblia vez tras vez, vez tras vez. Se olvidaban de Dios, de la fidelidad de Dios, y comenzaban a seguir, servir y adorar a otros dioses. Y sí, vez tras vez Dios los castigó. Pero escúcheme, Dios castigó a su pueblo de maneras que podríamos decir amorosas, sí. Usted dice, pastor, ¿cómo? ¿Castigo y amor no calza? Sí, por supuesto que sí, es un tema bíblico. ¿Verdad que sí? Y Dios castigó a su pueblo vez tras vez para hacerlos recapacitar, para hacerlos volverse a Él, demostrándoles su fiel amor y perdón vez tras vez. Ahí se demostró, hermanos, la fidelidad de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel pecaba y se olvidaba de Dios, pecando, Dios les demostró vez tras vez su fidelidad. Pero aquel pueblo cayó en ese error, hermano. Cayó en ese error de olvidar. Por esta razón, hermanos, Dios los llamó en varias ocasiones también. Y ojalá que usted pueda sacar el tiempo, ojalá hacer un estudio de esto. Pero Dios llamó y llama en su palabra al pueblo de Israel en muchas ocasiones duros de cerviz. Así les decía, así les dijo, así los llamó. Un pueblo, una generación duros de cerviz. Ahora, lo que nosotros conocemos como testarudos, ¿verdad que sí? Ellos verdaderamente eran testarudos. Sí que lo fueron. Y recibieron castigo, hermanos. Sí, recibieron castigo por todas esas cosas y todas las veces que se olvidaron de su Dios para ir en pos de otros dioses y apartarse del Dios verdadero. Pero hermanos, quiero decirle algo acá. Y tal vez ya no vamos a hablar tanto del pueblo de Israel, pero présteme atención en lo que le voy a decir. ¿Sabe? Señalar al pueblo de Israel, que usted y yo señalemos al pueblo de Israel sin antes revisar nuestras vidas, equivale a ver la paja del hermano sin echar de ver la viga que está en nuestro ojo. Sí, hermanos, juzgar a aquel pueblo de Israel sin ver primeramente nuestras vidas es equivalente a esto. Es necesario, hermanos, que usted y yo revisemos nuestro proceder. Es necesario que lo hagamos. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Amén, hermanos. Ojalá que usted esté diciendo amén ahí. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Escúcheme, de las más grandiosas y maravillosas, le tengo una lista. Sí, Dios nos salvó. Dios nos perdonó. Dios nos limpió. Dios nos libertó. Dios nos hizo sus hijos. Dios nos ha hecho herederos en la gloria celestial. Dios nos ha dado vida eterna y muchísimas otras bendiciones que nadie nos podrá quitar.
Ojalá que usted esté diciendo amén cada vez que escucha estas cosas. Así es, Dios nos ha dado y nos ha hecho con nosotros grandes cosas. Hermanos, porque simplemente Él es Dios. Y Él es fiel. Y su fidelidad es para siempre, hermanos. Pero sabe, usted y yo vivimos en un mundo pagano. Vivimos rodeados de gente pagana. Vivimos en un mundo anticristo. Un mundo que nos asedia, que busca cómo arrastrarnos y contaminarnos. Un mundo que quiere que nos olvidemos de Dios y que sigamos sus caminos torcidos, los caminos torcidos del mundo. Sí, el mundo quiere que usted y yo sigamos por sus caminos torcidos, llenos de inmoralidad, de impureza, de violencia, de humanismo, de irreverencia, de altivez, de sensualidad y de todo lo malo. Este mundo en el que usted y yo vivimos, hermanos, es anticristo, es pagano y quiere que usted y yo seamos igual. Hermanos, lo que le voy a decir en este momento es algo muy triste. Muchas veces, lamentablemente, el mundo consigue lo que se ha determinado para con nosotros. El mundo consigue arrastrarnos y usted y yo nos dejamos envolver por lo mundanal de tal manera que nos olvidamos de nuestro Dios. Escuche, hermano, escuche, hermana. Eso es algo muy lamentable. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido grandes maravillas en nuestra vida, nos dejamos envolver por el mundo de tal manera que nos olvidamos de nuestro Dios. Comenzamos por descuidar nuestra vida devocional, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de lectura bíblica, nuestro tiempo de servicio al Señor. Descuidamos nuestros tiempos de congregarnos y todas las cosas que tienen que ver con Dios, porque le dedicamos más tiempo a las series de Netflix, a las películas, a la recreación, al ejercicio físico, al entretenimiento y a muchas otras cosas sin valor verdadero. Hermanos, es triste, realmente es lamentable que esto esté pasando en la vida de muchos hijos de Dios. Están ocupando más tiempo en todas estas otras cosas que en agradar a su Dios. Se olvidan de su Dios, de su verdadero Dios, del todopoderoso Dios, y se dejan envolver por este mundo. Hermano, tal vez usted me dirá: pastor, ¿qué hay de malo en todas estas cosas? ¿Qué hay de malo en sacar tiempo para ver series y películas y sacar tiempo para recrearnos y hacer ejercicio físico y entretenernos? Hermano, quiero decirle lo siguiente: existe un gran peligro en todo esto, y si usted y yo no somos sabios, podemos sufrir las duras consecuencias. Al ocupar tiempo para todas estas cosas, comenzamos a olvidarnos de nuestro Dios y de su gran fidelidad. Escúcheme, hermano y hermana. Al ocupar tiempo para todas estas cosas, comenzamos a olvidarnos de nuestro Dios y de su gran fidelidad. Y de esta manera, hermanos, escuche, este es el peligro que corremos. De esta manera nuestra fe comienza a decaer. Nuestra confianza plena en Dios se viene abajo, pues perdemos nuestro enfoque. Sí, nos olvidamos de Dios y de las grandes cosas que Él ha hecho, y perdemos la fe porque estamos enfocados en otra cosa. Y hermano, sabe, perder o disminuir en nuestra fe es un gran problema,
Porque cuando las tempestades, las dificultades de la vida se presentan, es una fe firme y fuerte en Dios la que nos sostiene y nos lleva a buen puerto. Pero si usted y yo nos hemos dejado arrastrar por este mundo y le dedicamos más tiempo a este mundo y le dedicamos más tiempo a lo que el mundo nos ofrece, su fe y mi fe se va a decaer. Y cuando vengan esos tiempos de tempestad, los golpes que vamos a recibir van a ser mucho más duros y nos van a afectar mucho más. Hermanos, tenemos que pensar en todas estas cosas. Ahora, tal vez usted dice: pastor, vea, no podemos ser fanáticos religiosos. O como algunos dirían, no podemos ser, pastor, panderetas, ratones de iglesia. No, pastor, no podemos vivir solamente metidos en la iglesia y las cosas de Dios también tenemos vida. Pero sabe, hermano, hermana, escúcheme lo siguiente: ¿qué habría de malo en ser un fanático por las cosas de Dios? ¿Qué habría de malo, hermano y hermana, en que usted y yo seamos fanáticos por las cosas de Dios? ¿Sabe? Este mundo está lleno, sobran. Este mundo está lleno de fanáticos de los deportes. Este mundo está lleno de fanáticos por el cine. Este mundo está lleno de fanáticos de la moda, de la televisión, de las redes sociales y de muchísimas otras cosas. Pero la realidad, hermanos, la triste realidad es que existen muy pocos fanáticos de Dios. Hay muy pocos fanáticos de ese Dios que es fiel y maravilloso. Sí, fanáticos de todas las cosas mundanales hay un montón. Gente que se desvive por esas cosas, que son fieles a estas cosas y están dispuestos a hacer lo que sea por estas cosas, por las cosas mundanales. Pero hermano, hay muy pocos fanáticos de Dios. ¿Por qué usted y yo no lo somos? ¿Por qué usted y yo no buscamos ser un fanático por las cosas de Dios? Fanáticos de las otras cosas, de las cosas mundanales, hay un montón, sobran. Pero fanáticos de las cosas de Dios hay muy pocos. ¿Por qué usted y yo no procuramos serlos? ¿Por qué usted y yo no procuramos ser de esos fanáticos del Señor? Esos que no olvidan nunca lo que Dios ha hecho por nosotros. Esos que son fieles a su Señor como Él es fiel con nosotros. Hermanos, este mundo quiere que usted y yo nos desenfoquemos. Este mundo quiere que usted y yo nos olvidemos de nuestro Dios. Este mundo quiere que usted y yo nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de su fidelidad. Hermano, este mundo quiere que usted y yo nos distraigamos con otras cosas y que dejemos a nuestro Dios de lado. Escúcheme bien, volviendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sufrido mucho por haber cometido el error de olvidarse de su Dios. Hermano, hermana, usted y yo no cometamos ese mismo error. No cometamos, hermano y hermana, ese mismo error nosotros. Cuidémonos, como le dijo Moisés a su pueblo, cuidémonos de no olvidarnos de Jehová. Sí, como dijo Pablo, olvidémonos de lo que queda atrás, olvidémonos de este mundo, olvidémonos de lo pecaminoso, olvidémonos de lo que hemos hecho y que no agrada al Señor. Olvidémonos de lo que nos ata a este mundo, de lo que sirve como tropezadero para nosotros, de tropiezo para nosotros. Olvidémonos de todas esas
cosas. Pero nunca, hermano, nunca, hermana, nos olvidemos de Jehová. Él es nuestro Dios. Él es Dios fiel. No nos olvidemos nunca de sus grandes maravillas y de su fidelidad. Quiero pedirle, voy a terminar en oración. Quiero pedirle que usted me acompañe. Vamos a tener una pequeña oración, pero por favor, ore en su corazón y hable en este momento con el Señor. Vamos a orar. Padre, alabamos su santo nombre y le damos honor y gloria a usted. Y Señor, en este momento, con todo nuestro corazón, venimos delante de su presencia para pedirle, Señor, que nos ayude a olvidarnos, sí, de las cosas que quedan atrás. Que nos ayude, Señor, a olvidarnos de este mundo. Que nos ayude, Señor, a olvidarnos del pecado. Que nos ayude, Señor, a olvidarnos de todo lo que nos puede atraer a este mundo. Señor, que nos ayude a olvidarnos de todo lo que le desagrada a usted y que pueda hacernos tropezar y caer. Señor, ayúdenos a olvidarnos de esto. Pero ayúdenos, Señor, también a nunca, Dios, olvidarnos de usted y de su gran fidelidad. Señor, esta es la petición que tenemos en esta tarde. Por favor, Dios, ayúdenos. Ayúdenos a nunca, Señor, olvidar lo que usted ha hecho por nosotros. Señor, ayúdenos a nunca olvidar las grandes bendiciones espirituales y eternas que hemos recibido a través de su santo Hijo Jesucristo. Señor, ayúdenos a nunca olvidar su fidelidad. Dios, esa es nuestra petición en esta tarde. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Dios, gracias. Dios, gracias por este tiempo de predicación. Gracias por su palabra. Y gracias, Dios, por darnos la oportunidad de aprender de ella. Padre, oramos, Señor, pedimos todas estas cosas y le alabamos a usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una vez más, olvidemos, sí, lo que puede hacernos tropezar y caer. Olvidémonos de este mundo, olvidémonos de lo pecaminoso, pero nunca olvidemos la fidelidad de Dios. Nunca olvidemos a nuestro Dios. Esperamos que este mensaje, este sermón haya sido de bendición para su vida. Esperamos que Dios haya tocado su corazón, que Dios le haya exhortado a través de su palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Les esperamos en los demás cultos, en las demás actividades de nuestra iglesia. Muchísimas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Por ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi
Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito Jesús.